Queridos hermanos, queridas hermanas, les damos la bienvenida a nuestra reunión de domingo, agradecidos con Dios porque nos permite reunirnos a través de este medio, pero con la esperanza de que pronto nos podamos reunir en persona. Vamos a empezar nuestra reunión agradeciendo a nuestro Santo Dios. Señor, te damos gracias por nuestras vidas, te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias por tu bondad y misericordia con cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, porque a veces olvidamos que vivimos delante de un Dios omnipotente y nos preocupamos. O nos olvidamos de que estamos delante de un Dios santo y somos tolerantes con el pecado. Señor, te rogamos que nos limpies. Te rogamos, Señor, hagas visibles a nosotros todos nuestros pecados. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas, cada día. Te agradecemos, Señor, por este momento en que nos permites adorarte y escuchar tu palabra todos juntos. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, les pido tomar sus Biblias en sus manos para hacer nuestra declaración de fe. Repetimos todos juntos. Esta es mi Biblia, la eterna palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante, siempre viva y eficaz. Sus verdades son absolutas y eternas, suficiente en todo asunto de fe y práctica. Hoy recibiré la incorruptible, la indestructible, la siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Les pido buscar en sus Biblias el Salmo número 97. Vamos a leer los versículos 10 al 12. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón. Justos, alegraos en el Señor y alabad su santo nombre. Alabemos a nuestro Señor, hermanos. Por mi culpa fue llamado criminal e impostor. Con sus manos perforadas mis heridas las sanó. En la cruz fue inmolado, con su muerte vida me dio. Hermosa gracia me cubrió y mi deuda canceló. Fue con su sangre, preciosa sangre, que nueva vida Él me dio. Y con su muerte venció la muerte, ahora con Cristo vivo yo. Junto a Cristo yo he muerto y con Él resucité. Ya no vivo para el mundo, su nombre lo exaltaré. Fue con su sangre, preciosa sangre, que nueva vida Él me dio. Y con su muerte venció la muerte, ahora con Cristo vivo yo. Su victoria me ha dado todo con
preciosa sangre que nueva vida Él me dio. Y con su muerte venció la muerte, ahora con Cristo vivo yo. Fue con su sangre, preciosa sangre, que nueva vida Él me dio. Y con su muerte venció la muerte, ahora con Cristo vivo yo. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es Él.
siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Padre, tú eres digno, Señor. Señor, digno eres tú, Señor. Digno de recibir toda gloria, toda honra, el poder, la magnificencia, Señor. Ese eres tú, nuestro Dios digno y soberano, Señor. Tu palabra declara que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de Señores, Señor. Padre, gracias por tu presencia en nuestros hogares, Señor. Gracias porque tu presencia no se limita a un espacio físico, Señor. Tu presencia es con nosotros. Tu presencia está hoy donde cada uno de tus hijos, Señor, está escuchando la proclamación de tu evangelio, Señor. Padre, gracias. Señor, rogamos en esta mañana que tú te glorifiques, Señor, en medio de la exposición de tu palabra. Padre, glorifícate. Y una vez más, Señor, hoy necesitamos escuchar de ti. Señor, hoy necesitamos que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones, ministre nuestras vidas, Señor. Necesitamos que hoy tu Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones, Señor. Necesitamos que revises nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que todo armonice con quién eres tú. Y si hay algo que no armoniza, si hay algo, Señor, que no está alineado a ti, Señor, rogamos que tú señales, Padre, y que la respuesta nuestra sea arrepentimiento, Señor. Que la respuesta nuestra sea un volver a ti, mayor gratitud a ti, Señor. Padre, gracias. Oramos por el predicador, úsalo esta mañana. Cautiva su mente y su corazón. Señor, toma control de sus labios y aquello que hable no sea más de lo que tiene que decir, menos de lo que tiene que decir. Que todo lo que se hable, Señor, armonice con tu palabra, Señor. Que tu nombre, Señor, en gran manera sea glorificado en medio de la exposición de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este día que nos regalas, Señor. Gracias por este tiempo que nos concedes y este medio que nos das para poder proclamar tu nombre, tu palabra, tu evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Es una vez más, como varios domingos, ya cerca de 25 domingos, 24 domingos con que nos reunimos por este medio y sigue siendo un privilegio el poder estar delante de ustedes por este medio exponiendo su palabra. Antes de empezar el mensaje, queremos como familia expresar a la familia Archondo en la ciudad de La Paz nuestro más profundo dolor por la partida de nuestro pastor David Archondo, un hombre sin lugar a dudas, un hombre como pocos, un hombre comprometido con el evangelio, con la causa
de Cristo, un hombre consistente entre lo que enseñaba y lo que vivía, sin lugar a dudas. Gran parte de su ministerio enfocado a la familia. Nosotros, mi esposa y yo, fuimos y tuvimos el privilegio de hacer hace casi 20 años atrás nuestro prematrimonial con él, con su esposa Ruth, con David, su esposa Ruth. Ellos nos prepararon para el matrimonio y en gran medida somos fruto de sus enseñanzas. 20 años después hemos abrazado lo que Él nos ha enseñado desde un principio y podemos decir que Dios lo ha usado con nosotros y con cientos de matrimonios. Y no solo nos dio los prematrimoniales, sino que Él también nos casó. Estamos profundamente agradecidos con Dios por su vida, por lo que Dios ha hecho a través de Él, y entendemos que hoy Él está disfrutando de su Padre, a quien Él amaba profundamente, sin lugar a dudas. Y oramos por la familia para que Dios traiga consuelo, para que Dios reconforte sus corazones, para que en medio de este dolor Dios extienda su paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces nuestro aprecio, nuestro profundo cariño para con toda la familia Archondo. Gracias por habernos hecho parte y ser parte de su familia. Aún a distancia, porque esto fue mientras nosotros vivíamos en La Paz y aún viviendo aquí en Cochabamba, las veces que podíamos encontrarnos y conversar, era tiempos de profundo ánimo a nuestros corazones en medio de la obra que Dios estaba haciendo en esta ciudad y lo que nos permite hacer con una parte de su iglesia. Amén. Por otro lado, como ustedes saben, familia, se ha flexibilizado la cuarentena rígida, dinámica y todos los nombres que ha venido teniendo. Y se va a entrar a una nueva modalidad en este mes de septiembre. Entonces, ustedes tienen mucha información al respecto, que aún los fines de semana van a ser abiertos para distintas actividades y cada ciudad, municipio va a regular esto. Yo quiero pedirte que puedas estar orando por el equipo de pastores, por el consejo de pastores, porque en los siguientes días nos vamos a reunir y vamos a una vez más reevaluar todo esto que está viniendo. Queremos entender con mucha claridad los lineamientos que se están dando, que se van a dar, etcétera, etcétera. Y realmente Dios debe guiarnos en este proceso. La semana pasada estuvimos reunidos, estuvimos conversando frente a la apertura de abrir 2 días a la semana las iglesias en ciertos horarios, etcétera, etcétera, y vimos por conveniente en ese momento el no todavía, el no hacerlo todavía, porque entendíamos que las condiciones, no solo de días, los horarios no eran favorables para llevar una reunión presencial, sino por todas las implicaciones de bioseguridad que se requiere. Pero frente a esta nueva disposición de las autoridades, seguramente debemos, sin lugar a dudas, más bien debemos reunirnos y rogamos tus oraciones. Rogamos que Dios nos guíe, nos dé sabiduría para tomar las decisiones que armonicen con su voluntad y que pronto, y realmente eso emociona mi corazón, que pronto vamos a estar una vez más juntos, reunidos, adorando al Señor. Me emociona mucho y espero a ti también. Espero que no sea como, ya vamos a volver. No, que sea más bien ya volvemos y que haya emoción en esto. Porque una vez más, este medio fue una provisión de Dios coyuntural para que su evangelio siga corriendo, pero no es el diseño de Dios, porque Dios ha establecido que crezcamos en la fe dentro de la comunidad de los creyentes. Ese es el sentido. Entonces, permíteme darte ya nuestra bitácora como cada domingo. Hoy, domingo 30 de agosto, es nuestra reunión número 24 bajo esta modalidad. Estamos en la serie Cincelados por la mano del Maestro. Estamos caminando por la primera carta escrita por el apóstol Pedro. El tema que hoy vamos a revisar es rescatados. Ese va a ser nuestro tema hoy, rescatados. Y la porción que quiero que puedas buscar en tu Biblia es Primera de Pedro, capítulo 1,
del versículo 13 al versículo 21. Vamos a leer esa porción porque no quiero que perdamos el contexto de los versículos que hemos estado revisando hasta la semana pasada. Quiero animarte que tengas tu Biblia a la mano. Vamos a revisar varios textos. También quiero animarte que tengas un cuaderno de notas donde tú puedas registrar aquello que Dios te está hablando. Y es bueno tomar notas porque es un recordatorio de algo que Dios nos ha hablado en medio de la exposición de su palabra, y eso te permite después poder revisar con mayor detalle. Estamos entonces en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 21. Dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ok, tú vas a recordar que la semana pasada, hace 3 domingos atrás, empezamos revisando el versículo 13 y la semana pasada cerramos esa porción con el versículo 17. Entonces, lo que hoy vamos a mirar, o a partir de hoy, por los siguientes 2 domingos, vamos a revisar esta porción del versículo 18 al versículo 21. Ese va a ser los textos que vamos a estar mirando hoy domingo y los siguientes 2 domingos. Por otro lado, al momento de mirar esta porción, quiero que vayas anclando en tu mente la idea en esta carta de Pedro. No está poniendo frases, expresiones al azar, sino que hay una estructura en su pensamiento que va plasmando en esta carta, o que plasmó en esta carta más bien. Y a mí me impresiona la narrativa de Pedro, porque él pone verdades profundas de lo que Cristo hizo desde la eternidad. Nos lleva a observar la soberanía de Dios y su despliegue en el plan de salvación, diciéndonos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que por lo tanto tenemos esperanza en medio de nuestro peregrinaje en esta tierra. Porque en un tiempo, esta esperanza nos dice que en un tiempo nos reuniremos con nuestro Señor y Salvador. Y al iniciar el versículo 13, señalamos que Pedro pasa de describir y explicar la naturaleza de la salvación a indicar qué obligaciones y responsabilidades tenemos todos aquellos que hemos sido salvados. Y formulamos una pregunta que nos ayudó a dar o a entender el pensamiento de Pedro en estos versículos 13 al 17. Y la pregunta era: ¿cómo debemos vivir? Y Pedro nos dio 3 respuestas en 3 palabras: con esperanza, en santidad y en obediencia. Lo que va a hacer Pedro ahora es retomar su enfoque en la obra de Cristo. Va a describir y explicar Pedro otra verdad fundamental. Él explicó una primera verdad entre el versículo 1 al 12. Explicó un principio, un fundamento de nuestra
salvación. Lo que va a hacer ahora, a partir del versículo 18 al 21, es darnos otro fundamento de nuestra salvación, de la salvación que nos ha sido dada. La carta de Pedro entonces tiene un enfoque muy interesante y quiero explicar brevemente esto para que podamos entender con precisión cómo es que Pedro pone un concepto, un fundamento doctrinal y luego nos dice cómo aplicar esto o cómo vivir a la luz de esto. Y Pedro nuevamente va a poner otro fundamento teológico, una verdad bíblica, un fundamento bíblico, y luego nos va a decir, a la luz de este segundo principio que te estoy enseñando respecto a tu salvación, te voy a dar ahora instrucciones de cómo debes vivir. Y este enfoque se llama o está visto como indicativos e imperativos. Sí, suena un poco técnico, pero realmente quisiera que podamos abrazar estas dos ideas. El sentido de un enfoque indicativo es que expresa un hecho o una realidad que Dios hizo. Es lo que Dios ha hecho. Ese es un indicativo. Señala lo que Dios ha hecho o lo que Dios es en el consejo de su palabra. Y eso es lo que pasó en el versículo 1 al 12. Hubo un indicativo de aquello que Dios hizo, de una realidad hecha por Dios. Entonces Pedro también, después de explicar este indicativo de lo que Dios hizo, pone un imperativo. ¿Qué significa esto? Que Él ordena y pide, Él demanda algo que tú y yo debemos hacer. Entonces esto es interesante porque versículo 1 al 12 hay un indicativo. Esto es lo que Dios hizo a favor de ustedes. Y luego del versículo 13 al versículo 17 hay un imperativo. Es así como deben vivir a la luz de lo que hizo Dios. Entonces Pedro ahora nos está llevando al versículo 18 al 21 y nos va a dar un otro indicativo, un otro concepto, un otro fundamento, un otro pilar de lo que Dios hizo. Y luego nos va a dar un imperativo y nos va a decir nuevamente, a la luz de lo que Dios hizo, de esta otra verdad respecto a la salvación, ustedes deben vivir de esta manera. Eso es extraordinario, ¿no? Nos pone el fundamento y nos dice ahora deben vivir de esta manera. Luego vuelve a un nuevo fundamento y nos dice ahora deben vivir de esta manera. Entonces no son ideas sueltas, no son ideas aisladas. Pedro pone un fundamento y nos dice qué debemos hacer frente a la realidad de ese fundamento. Entonces, lo que ahora, decía hace un momento, va a explicar Pedro es un indicativo. Es algo que Dios hizo donde tú y yo no tenemos participación alguna. Pedro nos va a explicar cómo Dios, presta atención a esta palabra, cómo Dios nos rescató, cómo Dios nos ha redimido. Y este es un otro fundamento de la obra salvadora o salvífica de lo que Dios hizo a favor nuestro. Y quiero citar a un puritano llamado Thomas Watson, quien observó de manera apropiada que la redención fue la obra más grandiosa de Dios. Él dice, grande fue la obra de la creación, pero más grande es la obra de la redención. Costó más redimirnos que crearnos. En la primera solo necesitó hablar una palabra, en la otra hubo que derramar sangre. La creación no fue más que la obra de los dedos de Dios. La redención es la obra de su brazo. Fin de la cita. Entonces, esta cita, lo que quiero que tú observes es lo extraordinario de esta obra de Dios para rescatarnos, para redimirnos. Ahora quiero citar a un grupo de teólogos y me he permitido tomar algunos pensamientos de ellos para llevarnos a un concepto un tanto más profundo respecto a lo que es redención. Entonces podemos definir redención como un término que describe una de las características esenciales de la salvación, porque es lo que nos va a explicar Pedro. Entre el versículo 18 y 21 nos va a explicar cómo es que fuimos rescatados, cómo es que fuimos redimidos.
Entonces la redención, que ese es el tema, trata específicamente con el costo de la salvación y el medio por el cual Dios recibió el pago. Ya que todos los seres humanos son esclavos indefensos del pecado y están condenados por la ley, si se les ha de perdonar y reconciliar con Dios, Él tiene que rescatarlos de su condición. Solo entonces puede liberarlos de la esclavitud y de la maldición del pecado. Fin de la cita. Entonces, con estas dos ideas en mente, lo que quiero que tú hagas es tener esta palabra que va a ser clave para el desarrollo de esta porción de estos versículos. Del versículo 18 al 21, la palabra clave para nosotros es rescatados. Ese es el tema de Pedro ahora, rescatados. ¿Cómo es que fuimos rescatados? ¿Cómo es que fuimos redimidos? Y este es un término que significa rescatados o redimidos. Es un término que en el texto original tiene la idea de comprar la libertad mediante un pago o de liberar por medio del pago de un precio. Ahora, para los griegos, la palabra redención o rescate era un término técnico y muy usado dentro de sus comunidades, porque era el pago con dinero con el fin de recuperar un prisionero de guerra. Ese era el sentido. Voy a pagar algo para rescatar, para redimir a este hombre que me pertenece y voy a hacer un pago para liberarlo de su prisión. Ese era el pensamiento de los griegos cuando miraban esta palabra rescatados o redimidos. Ahora, el apóstol Pedro tiene en mente describir a aquellos que ya fueron rescatados. No es que van a ser, sino va a explicar cómo es que fuimos rescatados. Convoca a los creyentes, no te olvides que este grupo de creyentes estaban siendo perseguidos y él les escribe y les dice, oigan, recuerden qué es lo que Cristo hizo a favor de ustedes, recuerden que ustedes fueron rescatados. Y esta idea de Pedro se deriva de varios pasajes del Antiguo Testamento. No es una idea nueva. Esta palabra redimidos o rescatados no es una idea nueva de Pedro. Pedro está pensando en el Antiguo Testamento al momento de escribir a sus lectores en este momento de la historia. Ahora, sin duda, una de las principales narraciones respecto a este concepto de ser redimidos se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 3. Y quiero animarte que después con más tiempo puedas mirar en detalle esta porción, pero permíteme leer algunos textos y darte un poco el contexto. El Señor habla con Moisés y Aarón y les dice que cada familia tomara un cordero macho sin defecto y que este cordero macho y sin defecto sea de 1 año de edad. Y el versículo 6 de Éxodo capítulo 12, versículo 6 nos dice, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Versículo 8. Comerán la carne esa misma noche asada a fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. De esta manera la comerán ceñidos sus cinturones, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Versículo 14, y ese día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor, lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Entonces, Pedro tiene esto en mente. Pedro, al momento de escribir estos versículos, tiene
en mente la figura de la redención, del rescate en el Antiguo Testamento. Y lo que acabamos de leer es el pueblo de Israel que vivía bajo el dominio del reino de los egipcios y estaban a punto de ser liberados. Esa es la idea. Y fue el primer momento donde se celebra esta Pascua, que iba a ser un recordatorio de cómo Dios liberó a su pueblo. Entonces, la vida del cordero, de este cordero que describe esta porción de la palabra, fue el precio requerido para salvar la vida de los primogénitos de las familias de Israel. No pases por alto estos detalles. Enseguida va a haber mayor luz sobre esta porción de la palabra. El cordero entonces fue una ilustración de lo que vendría. Y es lo que quiere decir Pedro. El sacrificio del cordero tipificó la muerte expiatoria de un sustituto inocente que iba a redimir al hombre, rescatar al hombre, rescatar a aquellos que estaban en esclavitud. Esa es la figura de Éxodo capítulo 20 y ese es el pensamiento de Pedro en primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 21. Es que alguien tuvo que hacer algo, pagar un precio para rescatarnos. Entonces, cuando contemplamos Éxodo 20, este evento de la Pascua tiene tres características que otra vez Pedro tiene en mente. Primero, se convirtió en el símbolo de redención sustitutiva, alguien tomando el lugar del culpable. Es lo que sucedió en Éxodo capítulo 20. Segundo, Dios decretó, además de todo esto, que Israel celebrara anualmente la Pascua a fin de recordar perpetuamente a la nación la poderosa liberación que Dios hizo a favor de su pueblo de Egipto. Tercero, Dios instituye en Éxodo capítulo 20 el celebrar la Pascua para señalar al pueblo hacia el verdadero Cordero que un día iba a morir e iba a resucitar como sacrificio sustitutivo, perfecto y definitivo por pecadores que serían rescatados a precio de sangre. Todo eso es Éxodo 20. Obviamente hay varios pasajes alrededor, pero la premisa respecto a la figura de ser rescatados y redimidos está en esa porción. Y Pedro, teniendo eso en mente, es que escribe los versículos 18 al 21. Entonces Pedro dará un nuevo énfasis a la grandeza, un nuevo énfasis. El primero lo dio del versículo 1 al versículo 12 de Primera de Pedro. Y este nuevo énfasis de Pedro está en los versículos 18 al 21. Pedro proporciona a los creyentes la teología, si tú quieres llamarlo de esa manera, de la redención al contestar 4 preguntas claves, 4 preguntas cruciales que va a ser nuestra ruta. Este es nuestro mapa para estos versículos. Primera pregunta, ¿de qué redimió Dios a los creyentes? Segunda pregunta, ¿con qué los redimió? Tercera pregunta, ¿para quién los redimió? Cuarta pregunta, ¿para qué los redimió? Estas son nuestras 4 preguntas que las vamos a responder a la luz de los versículos 18 al 21. No vamos a poder cubrir todas estas preguntas hoy, pero vamos a iniciar con la primera. ¿De qué redimió Dios a los creyentes? Y el capítulo 1, versículo 18, la segunda parte nos dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Entonces, frente a la pregunta de qué redimió Dios a los creyentes, de qué te redimió Dios a ti y de qué me redimió Dios a mí, de nuestra vana manera de vivir. Versículo 18. La Nueva Versión de las Américas dice, de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Entonces, la Biblia deja claro la verdad de que todos los creyentes estuvimos una vez sujetos, presta atención, estuvimos sujetos a la esclavitud del pecado y a la ira de Dios. Entonces,
¿De qué te salvó Dios? De la esclavitud del pecado y de la ira de Dios. Eso es monumental. Dios nos salvó, nos rescató de la esclavitud del pecado y de la ira de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que pasó esto? Bueno, tu rescate, mi rescate, fue hecho por Cristo a costo de cruz. La cruz rompió, quebró, pagó mi rescate de mi esclavitud. Es lo que hizo el Señor. Observa lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 6, y luego vamos a saltar al versículo 17 al 19. Luego tú puedes revisar toda esa porción en extenso. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Antes, versículo 17, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos para la vida recta. Versículo 19. Uso la ilustración, dice Pablo, de la esclavitud para ayudarles a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Ok, nota lo que está diciendo Pablo. Pablo nos está diciendo, ustedes vivían de esta manera antes, ustedes estaban entregados a la impureza y al desenfreno. Esa era su vida. Ustedes estaban hundidos y se hundían cada vez más en el pecado. Y en el pensamiento de Pedro está lo que Pablo dijo y lo que él sostiene en los versículos 18 al 21 es que Dios nos rescató de esa vana manera de vivir. Nos rescató de esa vana manera de vivir. Yo quiero pedirte que puedas, no como un sentido lapidario, sino en un contexto de gratitud, tú puedas recordar de dónde Dios te rescató. Tú puedas recordar quién eras antes de conocer al Señor. Cómo era tu vida antes de conocer al Señor. ¿Estabas esclavizado a qué? ¿Por qué razón? Porque lo que Pedro nos está diciendo, Él nos hizo libres. Es lo que está diciendo Pedro. Él nos ha liberado. Y hubo un costo, un precio que pagar. Entonces, a la luz de esta realidad, Pedro estableció 4 rasgos que caracterizan a todos, absolutamente a todo hombre, que incluye y nos incluye a nosotros, quienes hemos sido redimidos, quienes hemos sido rescatados antes de conocer al Señor. Hay 4 rasgos, 4 características de aquellas personas que hoy viven en esclavitud, donde tú y yo vivíamos antes y éramos parte de esa lista gruesa de aquellos que vivían en sus pasiones antes de conocer al Señor. Ahora, yo quiero traer esto porque Pedro lo hace como un recordatorio de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos tomó y el precio que tuvo que ser pagado para nuestro rescate. Y esto es importantísimo, es lo que Pedro quiere establecer, porque es un fundamento monumental. ¿Por qué es un fundamento monumental? Porque si yo entiendo dónde estuve antes, el precio que tuvo que ser pagado para mi rescate, eso me va a llevar a una vida de esperanza, eso me va a llevar a una vida de santidad, eso me va a llevar a una vida de obediencia. Entonces, esta primera característica nos dice que todos antes de ser rescatados por Cristo vivíamos en nuestras pasiones, o como dice el versículo 14 de Primera de Pedro, en nuestros deseos. Ahora presta atención. Esta palabra deseos en el texto original significa que vivíamos con pasiones, pasiones irresistibles y dominadoras, con una inclinación fuerte hacia lo malo.
Ahora, estos deseos también son, en el texto original, también tiene la idea de pensamientos. No solo pensamientos, sino la imaginación que despliegan estos pensamientos. Vivíamos en las pasiones, en los deseos, en los pensamientos, en la imaginación de nuestra carne. De hecho, Génesis capítulo 6, versículo 5, hace una descripción de la abrumadora perversidad de la sociedad antes del diluvio. Porque es lo que era. Era una abrumadora perversidad de la sociedad antes del diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, presta atención a esto, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El designio, la dirección, la ley que era puesta en su mente, que era establecido por los deseos y las pasiones de su corazón, les ordenaba, les llevaba a hacer de manera continua lo malo. Esta es la idea que Pedro está abrazando al momento de decir en el versículo 14 de 1 de Pedro capítulo 1, como hijos obedientes nos conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Cuáles eran estos deseos? Efesios capítulo 4, versículo 22 nos dice lo siguiente: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Nota lo que está diciendo. Antes ustedes vivían en sus pensamientos, en las pasiones, deseos, imaginaciones de los deseos otra vez de su carne. Ok, ¿qué significa esto? Sensualidad. Lo que está diciendo Pablo en Efesios. Sensualidad. Entonces la idea es: deja toda sensualidad. No vivas hoy como vivías antes, porque fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. No vivas en engaño, porque fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. Antes vivías en engaño, hoy no puedes vivir ni en sensualidad ni en engaño. Efesios capítulo 4, versículo 22. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Ok, ¿cómo vivíamos antes? En un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Cómo vivíamos antes? ¿De qué nos rescató el Señor? De un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. El orgullo de nuestros logros, de nuestras posesiones. Juan dice: nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Volvamos a la idea de Génesis capítulo 6, versículo 5, de pensamientos del corazón, que es la misma expresión que está usando Pedro. Pensamientos del corazón. Esto se refiere, sin lugar a dudas, como dijimos hace unos segundos, a nuestra mente, a todo pecado. En especial en el texto original, a los deseos lujuriosos. Estos deseos lujuriosos se originan en la mente, en la imaginación del hombre. De eso fuimos rescatados. Y Santiago capítulo 1, versículos 14 al 15 nos dice, donde describe el proceso de esta imaginación pecaminosa. Dice: cada uno, Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando la carne alimenta un pensamiento pecaminoso dentro de la imaginación, esta inventa un escenario de fantasía pecaminosa. Ese escenario que estimula la lujuria. La lujuria mueve las emociones.
Las emociones activan la voluntad y la voluntad inicia una conducta pecaminosa. De eso nos rescató el Señor. De eso nos redimió. De eso nos libertó. Por tanto, ya que Dios ha redimido a los creyentes de una imaginación perversa, de una imaginación lujuriosa, entonces estos deben proteger, tú y yo debemos proteger nuestras mentes de todas las influencias de este mundo. Es lo que está diciendo Pedro. Y es la exhortación de Pablo. Y es lo que Juan nos ha estado diciendo. Dios los ha liberado, no pueden seguir viviendo como vivían antes, con una mente lujuriosa, con una mente pecaminosa, con una mente llena de deseos y de imaginaciones carnales. Es lo que hemos leído en los textos. Mira lo que dice Salmos 39:1. Salmos 39:1. Tendré cuidado con lo que hago. Es el salmista hablando. Tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Esto tiene mucho para decirnos. Esto tiene mucho para decirnos. El salmista entiende quién es Dios. Entiende la soberanía y el gobierno de Dios. El salmista tiene claridad delante de quién vive. Entonces él está diciendo, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. No solo lo que hago, sino cómo hablo. No voy a pecar. Refrenaré mi lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Okay, no quiero ser de tropiezo para nadie. Quiero que miren, dice el salmista, que soy del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. No quiero que por la forma en que yo actúe, me comporte, viva, diluya quién es Dios. Yo creo que este es un versículo que debemos abrazar tú y yo. De tener cuidado, de no conducirnos y no vivir como antes vivíamos, porque hemos sido rescatados. Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque esto determina el rumbo de tu vida. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Sobre todas las cosas cuida, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice otra versión. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de hacer todo esto? La razón es que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Por lo tanto, otra vez, la exhortación de Pedro, de Pablo y de Juan es, ya no vivan como vivían antes porque fueron rescatados. De eso, esta descripción que está haciendo Pedro, de aquello fueron rescatados. De ese estilo de vida fueron liberados. De ese estilo de vida, de esa forma de pensar, de esa forma de mirar la vida, ustedes fueron redimidos. Hubo un precio que pagar. Hubo un precio para rescatarte de ese lugar. Por lo tanto, no vivas de esa manera. Segunda característica. Todos, antes de ser rescatados, vivíamos en nuestra ignorancia. Es lo que Pedro está diciendo. Todos, antes de ser rescatados, vivíamos en nuestra ignorancia. Este concepto de ignorancia, esta palabra ignorancia que está usando Pedro, está refiriéndose a la ausencia de una comprensión o de una realidad espiritual. Mira lo que dice Juan, capítulo 8, versículos 43 al 44. Juan, capítulo 8, versículos 43 al 44. ¿Por qué no pueden, dice Jesús, entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que está diciendo Juan es, y a la luz de Pedro, de esta palabra que estamos usando, la que usa Pedro, ignorancia, que tiene que ver otra vez con ausencia de una comprensión espiritual, es ustedes antes eran, está diciendo Juan, ustedes antes eran hijos de su padre, el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas de su padre,
Antes de ser rescatados, nosotros, dice Juan, éramos hijos del diablo. Y les encantaba hacer las cosas malvadas, dice Juan, que él hace. ¿De qué nos rescató el Señor? De nuestra ignorancia espiritual. De nuestra ignorancia espiritual. Este mismo Juan, el que escribe entonces, 1 de Juan, capítulo 3, hace una distinción. Estos son los hijos de Dios y estos son los hijos del diablo. Esta es una realidad bíblica. Todo aquel que no vive en Cristo, habiendo nacido de nuevo, su padre es el diablo. Es una realidad espiritual, es una realidad bíblica. Y eso es a lo que Pedro está señalando. Eso debe provocar, dice Pedro, una profunda gratitud. ¿Por qué razón? Porque antes eras propiedad del diablo, quien era tu padre, y hacías las cosas malvadas, dice Juan, que él hace. Tú imitabas a tu padre. Tú vivías como tu padre. De eso te rescató el Señor. No olviden, dice Pedro a sus lectores, no olviden que aún estando en medio de persecución y de aflicción y de dolor, ustedes fueron rescatados. Y en esta segunda característica de la ignorancia, que se refiere una vez más a la ausencia de una comprensión espiritual. ¿Cuál es esa ausencia de esa comprensión espiritual? Que aquellos que viven sin Cristo tienen por padre al diablo y hacen las cosas malvadas que él hace. Tú has nacido de nuevo, Dios te ha alcanzado en su gracia, te ha regalado salvación. Dios te dice hoy, te he rescatado de esa ignorancia en la que tú vivías antes. Entonces el apóstol, por otro lado, el apóstol Pablo resume, creo yo, este concepto de ignorancia desde otro ángulo, le da un otro sentido. Efesios capítulo 4, versículo 18. Pablo dice, tienen la mente llena de oscuridad. ¿Quiénes tienen la mente llena de oscuridad? Aquellos que viven sin Cristo, donde tú y yo estábamos antes. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan, lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. De esta ignorancia, de ese vivir en ignorancia, es que el Señor nos ha rescatado. Es que el Señor nos ha rescatado. Si tú piensas que eras muy bueno, si piensas que tenías una vida moralmente correcta y tú no hacías toda esta descripción que estos textos están diciendo, estás equivocado. Estás equivocado. Vivíamos en la ignorancia. Solo el hecho de pensar que no importa cuán moral crees que hayas sido o cuán ético hayas sido, que no eras tan malo como tú crees que eras, no eras muy malo, Dios te dice en esta mañana, si tú piensas así, solo velo desde esta perspectiva. Sin mí, tu padre era el diablo. Y sin mí, tú hacías cosas malvadas. Y si no las ejecutabas, esas cosas malvadas, como vimos en textos previos, estaban en tu mente, en tu imaginación. Probablemente no las ejecutabas, pero tu mente estaba inundada de toda carnalidad, que es lo que Pablo nos dijo en Gálatas. Tercera característica de todos aquellos que teníamos antes de ser rescatados, y es que teníamos una vana manera de vivir. Es lo que dice Pedro. Teníamos una vana manera de vivir. Si tú observas primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa es la tercera característica de todos los que hemos sido, todo lo que fuimos antes de ser rescatados. Teníamos una vana manera de vivir. Ahora, Pablo dio testimonio de esto. Pablo habla de cómo él vivía antes de llegar al Señor. Mira en tu Biblia, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13.
El texto nos dice, habiendo yo sido antes blasfemo, está Pablo hablando, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ok, Pablo, ¿cuál fue tu vana manera de vivir? No, es que yo era antes blasfemo, era un perseguidor, era un malcriado, era un mentiroso, era un injuriador. Pero ¿sabes qué? Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ok, note ese paralelo. Tenía una vana manera de vivir, pero hoy fui recibido a misericordia. Este era mi estilo de vida, pero ya no vivo más así. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 nos dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Antes vivíamos en nuestra ignorancia, antes vivíamos en una vana manera de vivir. ¿Cuál es esta vana manera de vivir? Lo que acabamos de leer. Esa vana manera de vivir era inmoralidad, era impureza, era sensualidad, idolatría, hechicería y toda la descripción que hace Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. ¿No te parece así de terror este asunto? De mirar cómo éramos antes. Es que todos creemos que somos buenitos o no somos tan malos como otros, porque siempre nos comparamos con alguien peor y siempre salimos bien parados porque no somos tan malos como el otro. Pero Dios nos está diciendo que nuestro estilo de vida antes de llegar al Señor era vana, estaba corrompida. Y la expresión de Pedro, otra vez, vana manera de vivir, versículo 18, indica una existencia, presta atención, una existencia superficial, inútil y sin valor alguno. Es lo que está diciendo Pedro. Esta vana manera de vivir, Pedro nos dice, ese estilo de vida que ustedes antes tenían era superficial, era inútil, era sin valor alguno, sin que importe, dice Pedro, su manera de pensar, sin que importe la filosofía que tenga. Todo hombre, toda mujer no redimido, no rescatando, está viviendo una vida vana. Y nosotros, tú y yo, vivíamos de una manera vana. Todo aquel que no tiene a Cristo por Señor, por Dios, vive de una manera vana. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Porque incluso los mayores logros que el hombre sin Cristo pueda tener no tienen sentido desde la perspectiva de la eternidad. Tus mayores logros, tus mayores triunfos no tienen valor desde la perspectiva de la eternidad. De hecho, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 26, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nota lo que Jesús está preguntando. ¿De qué te sirve vivir esta vida de manera vana? ¿De qué te sirve ganar todo lo que el mundo ofrece si pierdes tu alma? Es que la vida vana me lleva a contemplar la vida desde una perspectiva altamente horizontal. Pablo reconoció la inutilidad de la vida no redimida, de la vida no rescatada. Y esto lo hizo en Hechos capítulo 14, versículo 15. Él dice, varones,
¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Este Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Okay. Nota lo que estaba sucediendo. Los de Listra, los habitantes de Listra, al ver lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo, ellos querían adorarlos. Se postraron para adorarlos. Y lo que ellos hacen no fue como los autollamados apóstoles hoy, que buscan la reverencia. ¿No? Esos son los apóstoles de estos días, ¿no? Son estos que viven en la vanidad de su mente, que viven en la vanidad de esta vida, porque piensan que son todo y piensan que Dios está a su servicio y reciben la pleitesía de aquellos que se congregan y son engañados por estos falsos apóstoles. Hoy, 2020. Esto no sucedió con Pablo. No es que Pablo abrazó a Bernabé y dijo, oye, Bernabé, tenemos la unción. Y todos ellos que no estén bajo nuestra unción van a sufrir pobreza, van a sufrir enfermedad. Como alguien dijo hace un par de semanas, si no están bajo el manto de mi unción, un apóstol hablando allí en Miami, si no están bajo el manto de mi unción, el COVID los va a alcanzar. Okay. Pablo y Bernabé tenían otra perspectiva de Dios y de quiénes eran ellos delante de Dios. Ellos les dicen, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Nosotros les estamos anunciando que de estas vanidades, de esto que ustedes están haciendo, que han estado acostumbrados a hacer antes, Dios los ha rescatado. Dios los ha rescatado. ¿Notas el sentido de que aún dentro de la iglesia hoy muchos abrazan vanidad y traducida en reconocimiento? Y que la misma iglesia, muchos de la iglesia se encargan, o grupos dentro de la iglesia se encargan de categorizar a las personas por niveles de unción. Es como que escuchas a alguien, este sí tiene unción. ¿Por qué? Oye, lo que menos dijo fue Biblia y tú dices que tiene unción. Y le riden otra vez como que pleitesía por quién Él es. ¿Quién Él es? Pablo dice, somos hombres como ustedes, necesitados de Dios, hemos sido convertidos de esta forma de vivir, de esta forma de pensar, de esta forma de actuar, hemos sido llamados, convertidos, liberados, rescatados, redimidos, ya no vivamos de esa manera. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Que andan en la vanidad de su mente. Que andan en los deseos de este mundo. Es lo que está diciendo Pablo. Que andan en las pasiones de este mundo. En los deleites de este mundo. Pablo está diciendo, digo y requiero. Esto no es opcional. No es si te parece, no es si luce bien. Es digo y requiero. Ya no andéis como los otros gentiles. Ya no vivas como vivías antes, porque fuiste rescatado y tu rescate tuvo un precio que fue pagado, y ese precio es cruz. Ese precio es la sangre derramada por la segunda persona de la Trinidad, que fue clavada en esa cruz en tu lugar y en mi lugar. No vivas, por lo tanto, como vivías antes, en la vanidad de tu mente, en la vanidad de tu corazón. Cuarta característica. Todos antes de ser rescatados vivíamos en tradiciones religiosas heredadas de nuestros padres. Y esto tiene dos sentidos. Primer sentido es vivir, antes de ser rescatados, vivir en esta herencia de Adán, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, una naturaleza entregada al pecado. Y el otro brazo, el otro terreno de esto es
lo que hemos recibido de nuestros padres, que muchas veces, en muchos lugares, en muchas familias, son tradiciones religiosas alejadas de la verdad bíblica o verdades bíblicas diluidos al estándar del hombre. De eso nos rescató el Señor. Los fariseos, ese es el mejor ejemplo que hay en el Nuevo Testamento, los fariseos y sus seguidores eran partidarios de las tradiciones que motivó y provocó en Jesús una dura crítica. De hecho, hay todo un capítulo que les escribe a los fariseos, pero en Mateo capítulo 15, que es el versículo que vamos a mirar ahora, Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9, les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fuimos rescatados de una herencia dada por nuestros padres, de Adán, porque nos heredó un pecado, una naturaleza pecaminosa, y de nuestros padres terrenales, que en muchos casos, muchas familias, como decía, nos heredaron tradiciones religiosas. Ahora, lo que está diciendo Mateo es que esas tradiciones están enmarcadas en honrar a Dios con los labios, de manera solo externa, pero el corazón está lejos de Dios. ¿Qué significa esto? Miren lo que pasa. La inconsistencia, voy a partir por el segundo terreno, de las tradiciones religiosas heredadas por nuestros padres terrenales. La inconsistencia de asistir a un lugar y de labios para afuera buscar al Señor, pero en mi diario vivir no modelar eso que hablé. Eso heredamos a nuestros hijos. Inconsistencia. Inconsistencia. Digo una cosa con mis labios, mis acciones niegan aquello. Inconsistencia. De eso está hablando Pedro. Fuimos rescatados, dice Pedro, de esto que hemos heredado de nuestros padres, de esta inconsistencia, de este pueblo que de labios me honra, dice el Señor Jesús en Mateo 15, pero su corazón está lejos de mí. Hemos sido rescatados de decir una cosa y hacer otra. Hemos sido rescatados de estas tradiciones que todos en ciertas fechas, en ciertos momentos, domingos en la mañana, nos sentimos muy espirituales, pero de lunes a sábado nuestras acciones no modelan lo que proclamo, lo que digo, el amén que doy al Señor los domingos en la mañana. La pregunta es, y es una pregunta crítica creo yo, es ¿qué estás heredando a tus hijos? ¿Inconsistencia? Decir que eres cristiano, pero vives como antes en toda la descripción de este mensaje y los pasajes que hemos revisado. ¿Qué estamos heredando? La palabra que Pablo da en Tito, capítulo 3, versículo 3, resume muy bien esta esclavitud de los creyentes, de decir una cosa y vivir de otra manera. Pablo dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, dice Pablo, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo dice, así vivíamos. Pedro nos está diciendo, esas cosas, hemos recibido herencia de esas cosas de nuestros padres. No mientas, oye, pero tú eres el primero en mentir. No faltes el respeto a tu madre. Oye, pero tú eres el primero en faltar el respeto a tu esposa, a tu esposo. En esta casa no se hace esto, pero tú eres el primero en hacerlo. Esta herencia de Adán es esa naturaleza pecaminosa que la arrastramos, residuos de esa vieja naturaleza que arrastramos día a día y luchamos contra ella. No que hayamos terminado de luchar contra ella, vamos a luchar hasta el último día de nuestras vidas, en un esfuerzo por no vivir como antes, sino caminar en una vida de santidad,
en este otro terreno, ¿qué estás heredando a tus hijos? ¿Qué herencia estás dejando? Nota el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo está esto en tu vida? Ese es el sentido de Pedro. Si fuiste rescatado, no puedes vivir como antes. Si fuiste rescatado, no puedes vivir de manera inconsistente. No puedes vivir en una vana manera, de una vana manera. Y esa vana manera, Pedro dice, es la que recibiste de tu Padre. Colosenses capítulo 3, para ir cerrando el mensaje. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8. Así que hagan morir las cosas pecaminosas. Nota lo que está diciendo. No es negociar y de cuando en cuando charlar con aquellas cosas pecaminosas. Tenlas presentes todavía. No. Hazlas morir. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y la lengua sucia. Entonces, otra vez, ¿cuál es la diferencia entre tu antiguo estilo de vida y lo que hoy vives? Fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. Estas 4 características, y puede haber más, pero nosotros hemos descrito 4 características de todo hombre antes de ser rescatado, antes de ser redimido, antes de ser salvados. Antes éramos así. ¿Cómo éramos? Vivíamos en nuestras pasiones, en nuestros deseos. Vivíamos en una ignorancia espiritual. Teníamos una vana manera de vivir. Y todo esto fue heredado de nuestros padres. Esa era nuestra condición antes. ¿Cómo es hoy nuestra condición? Pedro quiere llevarnos a contemplar esa realidad en la que antes estábamos y no darnos como con un palo y decirnos que así era. No, ese no es el sentido de Pedro. Pedro quiere llevarnos a mirar y que en nuestro corazón hay una respuesta, como mirábamos en los versículos 13 al 16, al 17, donde nos decía, vivan con esperanza. En respuesta a esto que Dios hizo, de donde Dios te rescató, vive con esperanza, vive en santidad y vive en obediencia. Ese es el llamado del Señor. Salmo 107, con este texto, si cierro, Salmo 107, versículos 10 al 16, dice, algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento, con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado, cayeron y no hubo quien los ayudara. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra, les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en 2 los barrotes de hierro. Eso es lo que hizo el Señor. Y si tú has prestado atención a esta porción de la palabra, hay un antes y hay un después.
Y esa transición de ese antes y después es el versículo 13. Socorro, Señor. Socorro, Señor. Estoy cansado de vivir de esta manera. Socorro, Señor. Auxíliame, Dios. Ya no quiero vivir en esta condición, de esta manera, con estos pensamientos, con estos deseos, Señor. Socorro, Señor. Es mi oración, querido hermano, que esa sea tu clamor al Señor. Que si consideras que no hay cambios respecto a cómo vivías antes y probablemente sigues la misma persona, es muy probable otra vez de que necesites nacer realmente de nuevo. Que tu grito sea: socorro, Señor. Si tú sientes que estás viviendo una vida diluida y te sientes cada vez más seducido por hacer las cosas que hacías antes de llegar al Señor, que tu clamor en esta mañana sea: socorro, Señor. Porque nota lo que dice el versículo 13: clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Les rompió las cadenas. Okay, Dios hizo todo esto. Yo vivía de esta manera. Mi corazón clamó al Señor. Él respondió y rompió todas mis cadenas. ¿Cuál es mi respuesta? Alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ustedes. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Quiero invitarte entonces a que si en esta mañana tú estás en esa transmisión, pero tú no has nacido de nuevo, que tu clamor sea: socorro, Señor. Vivo de esta manera. Vivo en mis pasiones. Vivo en ignorancia espiritual. Tengo una vana manera de vivir. Y todo esto probablemente lo he heredado de mis padres, pero sí de Adán, que eso sí es seguro. Hay una naturaleza caída que ha sido heredada. Que tu clamor sea: socorro, Señor. El camino es arrepentimiento. El camino es confesión de tus pecados y creer que Jesucristo puede darte salvación. Si tú estás viviendo lejos del Señor y vives más de ese lado es antes de conocer al Señor. Esa vida rendida a pasiones, una vana manera de vivir, y lo que hemos platicado esta mañana, que tu clamor sea: socorro, Señor. Enciérrate en tu habitación y dile: socorro, Señor. No puede ser que, habiéndote conocido, todavía mi corazón tenga inclinaciones y siga haciendo ciertas cosas. Socorro, Señor. Y que podamos cerrar todo esto, como dice el salmista: alabemos al Señor por su gran amor y por sus obras maravillosas que ha hecho a favor de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque te ha placido en tu gran misericordia rescatarnos de una vida hundida en sus pasiones, en sus deseos, en una vana manera de vivir, en imaginaciones, Señor, entregadas a las pasiones de la carne, en la vanidad de esta vida, logros, cargos, prestigio. Señor, y que todo esto al final de cuentas, tú mismo lo dijiste en tu palabra, que habiendo alcanzado esto, ¿qué pasa si pierdes tu alma? ¿Cuál es el destino? Padre, gracias, porque desde la eternidad tú nos llamaste. Gracias, porque no merecíamos ser rescatados. A ti te plació rescatarnos. Que podamos clamar en esta mañana, Señor. Socórrenos, Señor. Sálvanos, Señor. Gracias porque tu palabra dice que tú vienes en nuestro auxilio y tú rompes todo aquello, Señor, que no armoniza, que no alinea con tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no adoramos al Señor?
Ahí donde estás, si puedes ponerte de pie o si estás sentado, puedas adorar al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón. Adoremos al Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Amén. Dios es bueno. Él es digno de toda alabanza y como decía el salmista, por su gran amor lo adoramos, por sus grandes obras lo exaltamos, por todo lo que Él ha hecho a favor nuestro, es que lo adoramos y podemos vivir una vida en obediencia, en gratitud a lo que Él hizo y de dónde Él nos sacó. Eso es extraordinario. Permíteme darte un anuncio de esta semana antes de cerrar esta transmisión y tiene que ver con la reunión de mujeres y quiero pedirte que prestes atención a dos aspectos de esta reunión. Primero, la fecha, este viernes 4 de septiembre, las mujeres tienen, todas las damas, mujeres tienen una cita para continuar con su serie, la Biblia y los problemas que enfrentan las mujeres. El tema que van a abordar es enfrentando la amargura. Ese es el tema que van a revisar este viernes 4 de septiembre. Y hay un cambio. Las reuniones hasta hace 15 días atrás, 10 días atrás, era a las 6 de la tarde, 18:00, ese era el horario de reunión. Debido a todos estos cambios de horarios y la flexibilización de esta
cuarentena, el horario está cambiando a 18:30. Entonces ya no es a las 6, es a las 6:30 de la tarde, 18:30 de la tarde. Y quiero que estén atentas, se les va a comunicar oportunamente, porque es probable, no este viernes, sino las siguientes semanas, que sufra todavía algunos cambios mientras salen los nuevos lineamientos de esta nueva etapa en esta cuarentena o en las nuevas disposiciones en medio de esta pandemia. Entonces no olvides, este viernes 4 de septiembre a horas 18:30 el tema enfrentando la amargura. Por otro lado, yo decía al principio de la reunión de que debido a esta flexibilización y las nuevas medidas y disposiciones que las autoridades están tomando, queremos pedirte que estés orando por el Consejo de Pastores, por el equipo pastoral de la congregación, porque los siguientes días nos vamos a reunir y vamos a analizar estas nuevas disposiciones y realmente necesitamos sabiduría de Dios para tomar decisiones que armonicen con su voluntad. Sí estamos emocionados, desafiados por lo que viene y por cómo Dios está empezando nuevamente a orquestar todo para que su iglesia pueda estar una vez más reunida. Entonces te pido que puedas orar por nosotros para que las decisiones que tomemos en los próximos días honren al Señor y estén en sus tiempos y hagamos y tomemos esas decisiones a su manera. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber sido parte de esta transmisión. Dios te guarde.